Hola, queridos suscriptores e invitados de nuestro canal Historias Reales. Hoy quiero compartir con ustedes una historia de vida narrada por un autor. No olvides suscribirte a nuestro canal para conocer más historias interesantes. Ya, la noche anterior. Tenemos que hablar urgentemente, pensó. Ahora tendría que explicarle a su prometido que había pasado la tarde y prácticamente toda la noche en el quirófano. Aunque el trabajo de interna en la unidad de cuidados intensivos no era fácil, a Nastia le gustaba. Pulsó el botón de llamada, situado bajo el icono Amado, y escuchó los pitidos indiferentes durante un buen rato. Obviamente Kostya estaba profundamente dormido. Respiró hondo y aguantó la respiración unos 4 segundos. Exhaló con fuerza y se estiró. Disfrutaba de esa maravillosa sensación, de plenitud, después de un largo logro, cuando la agradable fatiga emocional y física se apoderaba de ella tras una operación exitosa. Aún le quedaban un par de horas para dormir antes de volver a casa. Y una vez más aquel extraño sueño se hizo realidad. Una sala tenuemente iluminada con altos techos y tapices que representaban a personas desconocidas colgados en las paredes. Decoración antigua, candelabros con miles de velas, un piano de cola y una mujer con un vestido largo y antiguo de pie en el centro de la sala. Su rostro era noble, severo como tallado en piedra, pero era hermoso. Pómulos altos, ojos enormes cuyo color era imposible discernir. La mujer tendió la mano a Nastia, en la que había un enorme anillo dorado con una piedra verde brillante. Nastia alargó la mano para tocarlo, pero una llamada telefónica la sacó de las garras del sueño. Era Kostya. Natasha se apresuró a pulsar el botón de responder, y con voz aturdida le dijo, «Hola». Él informó de que le esperaría en 40 minutos, en una cafetería cercana a su lugar de trabajo, haciendo caso omiso de su propio resentimiento. Nastia se despojó rápidamente de su uniforme, se puso sus vaqueros favoritos, una camiseta, y reunió las fuerzas que le quedaban para salir al encuentro de su amado. Metió despreocupadamente el cortavientos en su mochila, porque fue la primera hacia estragos. Kostya estaba sentado a la mesa junto a la ventana, con la mirada fija, removiendo su café. Natasha se inclinó a él y le dio un ligero beso en los labios fruncidos. «¿Qué ha pasado?» «Debemos hablar», respondió secamente el chico, evitando contacto visual. La muchacha sentada frente a él buscó el menú, pero él le detuvo la mano. «Ya te pedí un capuchino, no tardaremos mucho». En su muñeca brillaban los relojes dorados que le habían regalado sus padres por su 30 cumpleaños. «Pero me gustaría comer. Salvo un par de manzanas desde ayer, no me he llevado nada a la boca», objetó Nastia, mirando interrogante a su amado y sin encontrar la calidez ni ternura en su rostro. Sus miradas se encontraron por fin y se produjo una pausa, interrumpida por Kostya. «Ya no podemos estar juntos. Sin resentimientos», declaró. «Amo a otra mujer y quiero estar con ella». Aquellas palabras sonaron como un trueno salido de la nada. Nastia intentó comprenderlas, pero no pudo. Su mente parecía embotada y su lengua se negaba a obedecer. La gente pasaba por la calle, el sol de mayo brillaba y el tiempo se detuvo aquí, en ese pequeño y tranquilo café, al comienzo de un día que prometía ser muy cálido. Nastia seguía mirando el rostro inexpresivo de Kostya, buscando señales de la persona que la había abrazado hace apenas 24 horas antes del trabajo y la había besado apasionadamente delante de todo el mundo. No lo entiendo». Su voz temblaba, traicionándola. «¿Quién es ella? ¿La conoces?», respondió Kostya con calma, dando un sorbo al café. «No montemos una escena». En realidad el dolor y la amargura la abrumaban, hasta el punto de dejarla sin habla. Mientras tanto la camarera trajo una taza de humeante y aromático capuchino.
que resultó ser oportuna, porque en esos 10 segundos la chica consiguió recuperar la compostura. Entonces, ¿quién es ella? ¿Y cuándo empezó esto? Estos sentimientos entre ustedes. Hace ya 3 meses. No encontraba la forma de decírtelo. Primero fue el accidente, tu enfermedad, y después la muerte de tu padre. Siempre había algo que se interponía. Nastia cerró los ojos, sintiendo una humillación que nunca antes había experimentado. Cuando volvió a abrirlos, vio que Lana Vagovich se acercaba a ellos y lo comprendió todo. Aquella chica era la hija del socio comercial del padre de Kostia, la única heredera de una rentable empresa de construcción, una auténtica princesa y mujer de la alta sociedad, justo el tipo de persona que la madre de Kostia querría para su hijo. Luchando por contener las lágrimas, Nastia levantó la cabeza y se encontró con la mirada de Lana. Era victoriosa y atrevida, lo que hizo que la muchacha se estremeciera. Sin embargo, Nastia la miró fijamente y se obligó a reprimir una sonrisa de satisfacción. Nadie vería sus lágrimas, y menos aquella Barbie de uñas, pelo y pestañas postizas. Lana se mudará conmigo, dijo Constantin, claramente decidido a ser consecuente y ganarse poco a poco a su antigua prometida. Debo recoger mis cosas. Nastia intentó mantener la voz firme, pero le temblaba traicioneramente. Tus cosas están en mi carro. Las llevaré donde me digas. Nastia miró al vacío por un momento. Luego giró lentamente la cabeza y clavó sus ojos en él. Sácalas del maletero y desaparece de mi vida, dijo cansada. Al cabo de 1 hora, ya estaba abrazada su madre en la pequeña cocina de su apartamento, donde la tetera burbujeaba en el fogón y el aroma de su infancia llenaba el aire. Qué bien que hoy fuera sábado y su madre tuviera el día libre. Nastia no era demasiado sentimental, pero en aquel momento, aquel lugar donde había crecido parecía el único refugio contra las emociones abrumadoras y la traición de la persona a la que le había entregado 3 años de su vida. Los últimos 3 meses habían sido una constante agitación para la chica. En primer lugar, sufrió un terrible accidente en el que se salvó por poco de la muerte. Necesitó una transfusión de sangre y se descubrió que no era hija biológica de sus padres. La habían acogido cuando era pequeña, hace muchos años, y nadie sabía de dónde venía, ni quién la trajo a este mundo. Tuvieron que buscar un donante con el mismo grupo sanguíneo. En segundo lugar, su padre sufrió un derrame cerebral debido al estrés y falleció en la ambulancia. Nastia le cogió la mano en ese momento. Esa mañana fue la gota que colmó el vaso. Ella lloró sin reservas, inhalando el familiar aroma de la valeriana y el reconfortante aroma de la bata de casa de su madre. Bueno, querida, basta, no merece la pena, dijo Valentina Ivanovna, acariciando el pelo de su hija mientras contenía sus propias lágrimas. No vale la pena. Un hijo mimado de padres ricos, chico de oro, no es rival para mi inteligente, autosuficiente y hermosa hija. Estuvieron sentadas en la cocina hasta el anochecer, bebiendo innumerables tazas de té fuerte y finalmente suavizándolo todo con un licor casero de cerezas. Nastia se instaló en el dormitorio de su antigua habitación, donde todo seguía igual que el día que abandonó la casa de su infancia y se fue a vivir con Constantin. Sí, hace 2 años. Se hizo un ovillo en el chirriante sofá, y después de los 3 tumultuosos acontecimientos del turno de noche en el hospital y el alcohol consumido, se sumió en un profundo sueño y volvió a ver a aquella mujer en sueños, con un vestido anticuado, haciéndole señas para que entrara en su mundo secreto. Esta vez condujo a Nastia por una escalera de caracol que parecía llevarla
a las profundidades de la tierra. Nastia intentó llamarla, pero ella seguía bajando. El sonido del vestido al crujir contra los escalones de piedra rompía el silencio sepulcral de aquel extraño pasillo. Finalmente se detuvieron ante una puerta adornada con tallos entrelazados de plantas que formaban un ominoso ramillete. Había ajeno, ortiga y manzanilla. Y Nastia no sabía los nombres de las demás. En total, había 9 tallos diferentes. La muchacha respiró hondo y se despertó. Aún estaba oscuro. Una brisa fresca agitaba las cortinas cercanas a la ventana abierta. Nastia estaba empapada en sudor y respiraba con dificultad, como si hubiera estado corriendo por una carretera de campo a través de un terreno accidentado. Le ardía el pecho, veía borroso y sentía un hormigueo eléctrico en las yemas de los dedos. Tenía sed. Descalza, fue a la cocina, se sirvió un vaso de agua y se lo bebió de un trago. La cabeza se le partía y miró con asco la botella de licor vacía que había junto al fregadero. El reloj del pasillo marcaba las 4 de la madrugada. De repente recordó el sueño. Era tan vívido y realista que pensó que casi parecía real. ¿Qué era aquel dibujo? ¿Quién era esa mujer que invadía su conciencia cada noche? La chica sacó el portátil de su maleta y se sentó en la cama. ¿Qué estaba buscando? Plantas, símbolos, señales. La mujer del anillo parecía no tener sentido. En consecuencia, tecleó ajeno, manzanilla, ortiga, y Google le proporcionó inmediatamente una continuación a su búsqueda. Yatén, hinojo, milenrama, manzana, hierba azul común, perifollo, 9 hierbas sagradas y más enlaces sobre el hechizo de Odín, el ramo de bruja, la hierba de bruja, la magia blanca y negra. Nastia quedó desconcertada. ¿Qué era el ramo de bruja? Considerándolo todo una tontería, cerró el portátil, se recostó en la almohada y las lágrimas empezaron a brotar de las comisuras de sus ojos. Su cumpleaños era dentro de 2 días. Y esta vez no tendría a Kostia ni a su padre a su lado, y no había turno de noche en el hospital. De repente, se preguntó la historia de su nacimiento, sus raíces, su herencia, e incluso por quiénes le habían dado aquellos cabellos de color centeno maduro y enormes ojos verdes. El domingo se alargó, increíblemente. En el hogar paterno, el tiempo parecía haberse detenido. Mamá preparaba algo en la cocina, entre los murmullos de la televisión. A su lado, el hijo de un vecino practicaba con el violín. Los niños de la calle disfrutaban del sol de mayo y hacían ruido. Echaban profundamente de menos la ausencia de papá, su mirada amable, sus sabios consejos y simplemente su hombro familiar. Siempre habían compartido una tierna relación con él, y su partida se convirtió en un verdadero golpe para ella. El extraño hormigueo en las yemas de sus dedos se intensificó por la noche, y la muchacha empezó a preocuparse. Sentía como si hubiera absorbido electricidad, y tocarse resultaba doloroso. Para colmo, su visión y su sentido del olfato se deterioraron por alguna razón. Nastia pensó que se había contagiado de un virus mientras se acostaba a dormir, cubriéndose la cabeza con una manta. Pasó esa noche sin sueños. Extraños olvidos. Despertarse y volver a dormirse. Le presentaban caras y objetos desconocidos. Finalmente, Nastia, completamente agotada, abrió los ojos. La mañana la recibió con una lluvia torrencial. A través de la ventana abierta se colaban aromas locos de lluvia, lilas y asfalto mojado. El aire estaba generosamente impregnado de ozono y giraba alrededor de su cabeza. Nastia se miró en el espejo. Parecía totalmente agotada, con ojeras y la cara pálida. Todo se debía al estrés. Decidió mientras desenroscaba el tubo del dentífrico. Más allá,
Un secador de pelo zumbaba. Los relojes sonaban en el pasillo y el frigorífico retumbaba en la cocina. El agua goteaba del grifo. Nastia vocalizó sus pensamientos, percibiendo sonidos a los que nunca antes había prestado atención. Después de asearse, lavarse los dientes, fue a preparar café, pero su madre la precedió. 2 tazas de café y una tortilla con queso desprendían deliciosos aromas sobre la mesa. Desayunaron tranquilamente, intentando evitar discusiones sobre el futuro y sobre todo el pasado. Sin embargo, decidió recordárselo a sí misma. Había un mensaje de Constantín. Todavía tengo tus libros. Te los llevaré al trabajo. ¿Quieres algún otro libro? Manual de cirugía. Nastia quiso responder. Quédatelos para ti. Pero la perspectiva de volver a ver su cara de repente le pareció tan tentadora que solo contestó con un rápido «Vale», preparándose a toda prisa. Y despidiéndose de su madre, la chica se dirigió a la parada del autobús. Era la hora punta. Llovía y no había tiempo. Se arriesgaba a llegar tarde al trabajo. Por desgracia, ninguno de los autobuses quería parar. Todos iban llenos hasta el techo. Nastia sintió una oleada de energía increíble. Algo desconocido revoloteaba en su pecho y amenazaba con estallar. Un taxi surgió de la esquina. La chica vio que la cabina estaba llena de gente, pero de repente se detuvo. Las puertas se abrieron y el joven que estaba en el umbral casi se cae. Sin embargo, al mirarla, saltó de repente del escalón y dijo: «Señorita, usted está completamente empapada. Por favor, sigue. Esperaré al siguiente». Natasha se sorprendió y estuvo a punto de negarse, pero algo la contuvo. Algo extraño. Murmurando palabras de acontecimientos con total desconcierto, se subió rápidamente al escalón desocupado. Las puertas del transbordador se cerraron, y lo último que vio fue el rostro desconcertado de aquel chico, de pie, bajo la lluvia en la parada. Natasha no llegó tarde al trabajo. Lo hizo justo a tiempo. Al volver a su departamento, descubrió un paquete de libros sobre su mesa. «Ha venido tu admirador. Ha traído unos libros», le informó la enfermera Natasha, que fregaba el suelo. Estaba más enfadado que un demonio. Ni siquiera preguntó por ti, solo tiró el paquete sobre la mesa y salió corriendo. «Así que no lo veré». Nastia luchó por contener las lágrimas. El día pasó volando a un ritmo frenético. Ella corría de un lado para otro. Había más pacientes de lo habitual. Para el final del día, trajeron a una chica tras un accidente de coche y la enviaron urgentemente a la mesa de operaciones. Tenía una arteria dañada y la sangre le emanaba del cuello como un río. Mientras la llevaban en el ascensor, Nastia presionaba febrilmente la herida, deseando de todo corazón que se salvara y que le prestaran ayuda a tiempo. Para su sorpresa, cuando llegaron al quirófano, la hemorragia se había detenido. La herida parecía haberse curado. Nuevos tejidos habían unido sus bordes y su vida ya no corría riesgo. Totalmente confundida, Nastia ayudó mecánicamente al cirujano, intentando no mirar el lugar donde había tenido las manos hace unos instantes. De vuelta en la residencia, volvió a fijarse en el paquete de libros que había traído. Efectivamente, había un libro de consulta médica, un libro de sueños, un par de libros de textos y un libro extraño y desconocido con una encuadernación gruesa y antigua. El libro no tenía título ni año de publicación. Estaba escrito en una lengua extraña, ya fuera eslavo antiguo o latín. Ella no lo conocía y parecía una colección de recetas. Completamente desconcertada, marcó el número de Costia. ¿Qué libro me has traído? El de la encuadernación antigua no es mío. Sabes, siempre sospeché que tenía rarezas, pero no hasta ese punto. La voz de Costia tembló por alguna razón. No necesitaba esas cosas ocultistas en mi casa. Escucha, no vuelvas a llamarme. Anastasia colgó y miró pensativa el libro, que de pronto le pareció vivo. La página parecía vibrar
y no podía evitar la sensación de que algo muy extraño estaba ocurriendo. Inesperadamente le vinieron a la mente enlaces de internet sobre la corona de brujas y las 9 hierbas. Abrió de nuevo el foliant en la primera página y solo ahora se fijó en un pequeño símbolo en la esquina superior derecha, un bencel. Se erizó el vello de su nuca cuando reconoció el mismo símbolo dibujado en la puerta de su sueño. Se trataba de una astuta combinación de 9 plantas sagradas. Su corazón pareció saltarle del pecho, y el silencio en la habitación era hueco, cuando escuchó claramente sonidos desconocidos, inusuales. Estaba dispuesta a jurar que había oído el susurro de un vestido sobre el frío suelo del patio de la residencia. Cuando llegó a casa, se metió inmediatamente a la ducha. Tras permanecer un rato bajo el chorro de agua caliente, se tranquilizó un poco e intentó encontrarle una explicación lógica a lo que había ocurrido aquel día. Pero por más que lo intentaba, no conseguía entenderlo. En su habitación, Anastasia volvió a encender el portátil, abrió el navegador y escribió: 9 hierbas sagradas. Google le presentó enlaces conocidos y muchos otros nuevos, pero su mirada se detuvo en una entrada poco llamativa al final de los resultados. 9 hierbas para una brujería blanca, y un pequeño símbolo, ya familiar para ella, que representaba una corona hecha con varias plantas. La chica hizo clic en el enlace y empezó a leer: la unión de hierbas sagradas: ajenjo, manzanilla, ortiga, llantén, hinojo, verbena, manzano, consuelda, milenrama. Esas hierbas sirven como medios para alcanzar objetivos, para aquellos que poseen el poder de la bruja blanca. Puede usarse junto o individualmente. Son un componente esencial para cualquier hechizo o ritual iluminado por la luna, sirviendo al bien mayor de la magia blanca y a toda la humanidad. No deben utilizarse contra una persona, ni con fines malévolos, ya que esta prohibición está relacionada con la magia negra, cuyo poder destruye a quienes se atreven a desobedecer. La bruja saca fuerzas de su madre, ya que toda la sabiduría del arte está contenida en ella, y mucho, mucho más. Nastia sintió que la cabeza le daba vueltas, que sus párpados le pesaban, y que la habitación giraba a su alrededor. Incapaz de procesar en su mente la información recibida, cayó en un profundo sueño. En su sueño, volvió a aparecer la misma mujer de rostro pálido. Esta vez, llevaba una corona en las manos. Nastia ya no tenía miedo, solo mucho, mucho frío. De pronto se dio cuenta de que la oscuridad las había envuelto, haciéndose casi tangible, y la muchacha no podía ver más que unos extraños ojos ardientes y una sonrisa triunfante. La mujer se acercó y colocó la corona en la cabeza de Nastia, y entonces todo desapareció. Nastia daba vueltas en sueños, sintiendo que le arrojaban al frío, como si fuera un sacrificio. Caía en un lugar y de repente se elevaba, rodeada de chispas deslumbrantes. Sentía que su corazón se le iba a salir del pecho, golpeándole con fuerza las costillas. Parecía que se estaba muriendo al borde de la conciencia, al borde mismo de ella. Y la Nastia anterior permanecía allí. La mañana de su 20º cumpleaños, se despertó como una persona diferente. Al abrir los ojos, sintió una oleada de fuerza y energía sin precedentes. Nunca se había sentido tan bien. Sorprendentemente, toda la tristeza, el resentimiento y la amargura se disolvieron junto con la luz de la luna. Era una noche extraordinaria, cuando su madre la recibió con una sonrisa alegre y una taza que había preparado para el cumpleaños de su hija. Sobre la mesa había una cajita atada con una cinta roja. «Esto es para ti, amada mía», le entregó la mujer la caja a Nastia. «Que te traiga felicidad». La niña agradeció calurosamente su crianza y abrió el regalo, casi dejándolo caer sobre el pequeño cojín de terciopelo.
Allí descansaba un colgante de plata con forma de plantas entrelazadas, semejantes a una corona. Había exactamente 9 tallos. Nastia los contó varias veces. «¿De dónde lo has sacado?», preguntó a su madre con voz temblorosa. La madre se alteró de inmediato, malinterpretando la reacción. «Lo encargué de un taller de joyería». «¿Pero de dónde has sacado este símbolo, por todo lo sagrado?». Nastia estaba a punto de desmayarse de la sorpresa. Había demasiadas coincidencias, demasiados misterios, demasiadas preguntas. Todo le parecía espeluznante. «No te lo vas a creer», se defendió su madre. «Pero soñé con esta corona. Te vi con ese colgante y decidí encargarlo. ¿De verdad te ha molestado?». Abrazó cariñosamente a su hija. Sintiéndose turbada, le preguntó: «¿Estás bien, cariño?». La niña ya había recuperado la compostura. «Es que no me esperaba un regalo tan inusual por tu parte», intentó forzar la sonrisa. «¡Feliz cumpleaños! ¡Hurra!». Nada de eso hizo que ella se sobresaltara. Cuando abrió las puertas de la sala tras los abrazos y las felicitaciones, ella y sus compañeros se sentaron a tomar el té con la tarta de la cumpleañera. Inesperadamente la mirada de la niña se posó en un periódico que estaba encima de las carpetas con historiales médicos. Sin saber por qué, lo cogió y empezó a hojearlo. Cuando llegó a la sección de anuncios clasificados, la mirada de Nastia se detuvo en el número de teléfono que aparecía bajo un pequeño texto. «Finca necesita urgentemente una enfermera calificada para el cuidado de una persona discapacitada. Pago semanal». Algo extraño ocurría en la mente de Nastia, porque cuando salió al pasillo marcó el número. Después de 3 timbres, contestó una voz femenina. «Sokolov State, escuchando». «Hola, llamo por el anuncio», dijo Nastia, sintiéndose emocionada de repente. Pero recuperó la compostura y continuó. «Todavía necesitan una enfermera». «Gracias a Dios, sí. Necesitamos una desesperadamente». La voz al otro lado de la línea pertenecía a una mujer, evidentemente mayor. Era grave pero agradable. «En este caso podría venir a una entrevista. Por ejemplo, mañana, si les viene bien». «Será maravilloso. Te enviaré la dirección por SMS a este número». «Sí, por favor». Nastia descolgó la llamada y se quedó mirando la pared. El teléfono emitió un pitido y llegó un mensaje con una dirección. Un enjambre de pensamientos giró en su cabeza y su alma se llenó de emociones. De repente, pareció que había tocado algo que cambiaría su vida para siempre. Su mano buscó instintivamente el colgante y la muchacha juraría que sintió extrañas e inexplicables vibraciones en la fría superficie de la plata. Si alguien le preguntaba la mañana siguiente «¿Qué tal el turno?», no sería capaz de decir una sola palabra, porque el día se le había pasado volando. Realizó su trabajo mecánicamente, agradecida por la noche tranquila y esperando ansiosa la mañana siguiente. A toda prisa se cambió de ropa y salió de casa a tal velocidad que casi atropella a su vecina y a su perro. Disculpándose entre dientes, la chica se apresuró a llegar a la parada de autobús. En cuestión de minutos, llegó a la estación del tren, compró un billete en la taquilla y media hora después ya estaba sentada. El corazón le latía como loco en su pecho y tenía la garganta seca. Nunca había estado tan nerviosa. Fuera de la ventanilla, parpadeaban rascacielos y parques, seguidos de fábricas con pesadas chimeneas, luego casas de campo, tierras agrícolas con tractores dispersos, aquí y allá. Finalmente, el paisaje cambió rápidamente cuando el tren se adentró en una zona boscosa. A juzgar por la naturaleza que lo rodeaba, solo quedaba una corta distancia por recorrer. Nastia se preguntó qué podría haber en aquel bosque remoto. Sin embargo, poco a poco, el bosque se fue abriendo y el tren se detuvo en una pequeña estación donde 2 ancianas estaban sentadas en sillas plegables, vendiendo pipas de girasol. La chica salió del sofocante vagón, sabiendo que tenía que caminar 1,5 kilómetros desde la estación.
se alegró de llevar zapatillas cómodas. Tras saludar a las ancianas, les preguntó por dónde ir y al recibir la respuesta, se encaminó energéticamente por el sendero en la dirección indicada. El bosque era hermoso, con sus brillantes troncos de abedul. Los pájaros cantaban por todas partes. Los bichos de mayo zumbaban y los insectos gorjeaban. La naturaleza vivía una vida vibrante y a Nastia le parecía que estaba en sintonía con ella. Estar en esos lugares vírgenes y remotos le resultaba poco familiar. Finalmente, tras caminar aproximadamente 1 kilómetro, la muchacha se tropezó con una señal de hierro forjado tallado con la inscripción Mansión Sokolov. Aceleró el paso y al cabo de 15 minutos salió del bosque y entró en un gran claro. Lo que tenía ante sus ojos era incomprensible. Esperaba ver una estructura relativamente moderna, una casa de 2 plantas ligeramente descuidada, adecuada para un propietario con movilidad limitada. En cambio, ocultas las miradas indiscretas, las avenidas y los álamos se alzaban para revelar una enorme mansión antigua de 3 plantas. El voluminoso y nudoso edificio había resistido el paso del tiempo, y solo brotaban algunas plantas solitarias, y las columnas cercanas al amplio porche de piedra le recordaban a una acrópolis, aunque no eran tan antiguas como el monumento arquitectónico griego. En la propiedad había varios edificios más, incluso modernos. Nastia se fijó en un garaje, un anexo, un establo y presumiblemente una casa de carruajes. Parece que viajé en el tiempo, pensó Nastia, y en efecto todo a su alrededor desprendía un ambiente tan atmosférico, desde la casa hasta los árboles, que podrían rodarse allí películas históricas sin necesidad de elaborados decorados. La grava crujía alegremente bajo su calzado, mientras que ella se dirigía a la entrada. Antes de que pudiera llamar al timbre, la puerta se abrió de par en par y apareció en el umbral una mujer menuda de unos 60 años, de un rostro agradable y pelo completamente plateado, recogido en un moño a la altura de la nuca. Llevaba unos pantalones a cuadros y una blusa ligera metida por dentro, y su porte era tan sencillo y elegante que Nastia lamentó llevar sus vaqueros rotos favoritos y una camiseta de algodón lisa. «Bienvenida, querida. Te esperábamos con impaciencia», señaló la mujer. Nastia la saludó y salió a la agradable penumbra del vestíbulo. «Vamos a la biblioteca. Será el lugar más cómodo para hablar. Además, ofrece una magnífica vista del jardín. Por cierto, me llamo Nadezhda Viktorovna. Encantada de conocerte», le dijo Nastia a duras penas mientras la guiaba por el amplio salón. «Y yo soy Nastia». «Ah, Anastasia. Es un nombre bonito, antiguo», comentó Nadezhda, mientras sus propios tacones resonaban en el aire. Dentro de la casa hacía más frío que afuera, pero no menos ambiente. El tiempo parecía haberse detenido aquí, entre tapices antiguos y piezas de interior del siglo XIX. Todo estaba cubierto de una capa de polvo en las estanterías, con libros y fotografías, y un ovillo olvidado, enrollado en un sillón cerca de la chimenea. La biblioteca era luminosa gracias al enorme ventanal que ofrecía una impresionante vista del floreciente jardín. «Por favor, siéntate. Yo me ocuparé del té», dijo Nastia con una sonrisa mientras se sentaba en la silla indicada por la mujer. Le pareció que Nadezhda iba a coger el timbre y llamar a la criada, pero ésta sacó un teléfono móvil de su bolsillo del pantalón y marcó un número. «Katia, por favor, prepáranos té y llévalo a la biblioteca. Y no olvides algo delicioso», dijo, desconectando y acomodándose en la silla de enfrente. Durante 1 minuto observó en silencio con una sonrisa a su interlocutora. Nastia se inquietó. «Bueno, tengo mi diploma del instituto y los certificados de los cursos que he realizado». «Veo que eres adecuada para nosotros.
La chica estaba confusa. No me preguntará por mis habilidades o mi experiencia laboral. Verás, he vivido mucho y entiendo a la gente hasta cierto punto. El caso es que no solo necesitamos una enfermera, sino a una compañera. Tu futuro pupilo es una persona bastante difícil, con una historia complicada. Tus responsabilidades incluyen acompañarlo, ayudarle con ejercicios terapéuticos, controlar la toma de sus medicamentos y ayudarlo con pequeñas tareas domésticas. Se preguntará por qué no hago yo todo esto. Sencillamente porque un joven de 28 años lo encontraría aburrido con una anciana como yo. Se rió. Así que mi pupilo es joven. Nastia estaba realmente sorprendida. Creía que era tu esposo. Por desgracia. Pero sería mejor que tuviera razón. La realidad es que mi marido nos abandonó hace 40 años. Y mi único nieto está en una silla de ruedas. Entonces es tu nieto. Sí. Ilyusha es mi único pariente. No tenemos a nadie más. Sacó un pañuelo del bolsillo y se secó los ojos. Lleva 2 años confinado aquí conmigo. Sus padres murieron el día en que quedó inválido. Un accidente de coche. Siento mucho lo de tu pérdida, dijo Nastia con sinceridad. Debe ser horrible perder a tu hijo y ver sufrir a tu único nieto. Así fue en nuestra familia, de generación en generación. Solo las mujeres viven mucho. Mi hijo solo tenía 53 años. En ese momento se abrió la puerta y otra mujer de unos 50 años entró en la biblioteca con una enorme bandeja. Deja que te presente. Ella es Caterina, la cocinera y criada. Caterina depositó su carga sobre una mesita y sonrió cálidamente. Hola, buenos días. Katia, ella es Anastasia. Ella cuidará de Ilyusha. Katia miró a la chica con descortesía y dijo sin dudar. Gracias a Dios. Espero que al menos algo de ti se descongele, nuestro príncipe. La anfitriona de la casa le dirigió una mirada de reproche y se marchó rápidamente. Nadezhda Viktorovna se sentó en su silla y sirvió rápidamente el té. Es lavanda con enebro, informó, observando cómo la invitada, aspirando el aroma, trataba de entender qué había puesto Katia en la tetera. ¡Qué aroma tan increíble!, dijo con sinceridad. Como hacía tiempo que había salido de casa y no había desayunado, la muchacha comió todo con voracidad. Su interlocutora solo sorbía el té en pequeños sorbos y complacía a la invitada con galletas caseras, con frutos secos y esponjosa mermelada de grosela negra. Inesperadamente, la puerta de la biblioteca volvió a abrirse y un joven vestido con camisa de algodón y vaqueros apareció en el umbral, sentado en una moderna silla de ruedas. A Nastia le dio un vuelco el corazón, como si una descarga eléctrica le hubiera atravesado el cuerpo cuando vio al apuesto rostro masculino, rasgos cincelados de piedra y profundos ojos grises fríos como el hielo. El pelo oscuro y rizado le llegaba hasta el cuello de la camisa, recogido detrás de las orejas. Con los hombros anchos y musculosos de antaño, era delgado y bien formado. Llevaba un libro en las manos. Nadezhda se levantó de un salto de la silla. Aquí está mi nieto. Ilyusha, vamos a conocernos. Abuela, te lo he dicho. No necesito un cuidador, interrumpió bruscamente. Claro que no, necesitas un asistente. No quiero a un asistente. Ilya, deja de ser grosero, intervino Nastia. A mí no me importa, no estoy aquí para eso, dijo, sorprendiendo tanto a la abuela como al nieto, que giraron la cabeza al instante. Estoy aquí para ayudarte a recuperarte. Sabía que sonaba tonto y provocador, pero de repente se dio cuenta de que creía en ello. Entonces, querida, Nadezhda empezó, pero fue interrumpida bruscamente por Ilya, que miró a Nastia de cerca. Finalmente sus miradas se encontraron. Nunca volveré a caminar. No lo creo, replicó Nastia con calma y seguridad.
De repente recordó a aquella chica con la aorta desgarrada. Eso le dio fuerzas y volvió a sentir el familiar cosquilleo en la punta de sus dedos. Durante unos segundos se miraron como si estuviera estudiando, reflexionando sobre algo, saboreándolo. Era su primer encuentro, extraño. Finalmente el chico apartó la mirada del rostro de ella y dándose la vuelta bruscamente, salió de la biblioteca. Nadezhda dejó escapar un sonoro suspiro. Parece que ha salido bien. Enhorabuena, Nastia. Pensé que sería peor. Se hundió pesadamente en la silla. Ya no quedaba ni rastro de la señora sonriente de antes. No deberías haber dicho eso. Ilya aún no ha superado el dolor de la pérdida y no ha aceptado la situación. Los médicos dijeron que tiene una lesión medular. Nastia dijo en voz baja. Creo que todo se arreglará. Y tú también. Deberías creer. Sí, eso es correcto. Pero verás, niña querida, después del accidente, Ilyusha perdió a sus 2 amigos y a su prometida. Ella no podía soportar el confinamiento aquí, así que un día simplemente empacó sus cosas y se fue, devolviendo el anillo. Aún tiene el corazón herido, ¿comprendes? Todo estará bien, dijo Nastia con firmeza. Y las 2 mujeres se sonrieron de repente. Al día siguiente se sentó frente al desconcertado jefe del departamento y escribió su carta de dimisión. Las líneas volaban bajo su mano, como si alguien la estuviera premiando. Había pasado menos de un día desde que abandonó la mansión de los Sokolov, pero no podía deshacerse de esa extraña sensación que no tenía nombre. Confusión, miedo, alegría, excitación, todo a la vez, como si tuviera que superarlo. 2 semanas pasaron volando como un instante. Realizó su trabajo mecánicamente, rellenó historiales médicos, hizo rondas y asistió a las consultas de los pacientes. Su bienestar ya no tenía nada de extraño. Al final, todo lo que había ocurrido no parecía más que un sueño doloroso, provocado por el cansancio y el estrés. Cuando hizo la maleta y se sentó en un coche enviado por Nadezhda, su madre se despidió de ella con un abrazo. «Espero que sepas lo que haces, hija mía». Nastia se limitó a sentir. Se sentía irresistiblemente atraída por volver a aquella casa en medio del bosque. «Llámame todos los días, por favor». Las lágrimas brotaron de los ojos de Valentina. «Si no, me volveré loca, te vas tan lejos». «Claro que sí, mami». Nastia apretó los labios y aspiró con gusto el aroma familiar. «Solo son 20 kilómetros». La madre volvió a sollozar y soltó a su hija del abrazo. Nadezhda se reunió con ella cerca del callejón. Era el primer día de verano y llevaba un elegante vestido de seda con un alegre estampado floral. Abrazando alegremente a Nastia, le anunció que el almuerzo sería dentro de 1 hora y que mientras tanto podía relajarse en su habitación e instalarse. «Después de comer te mostraré la casa», le dijo. El chofer descargó las pertenencias de Nastia y las llevó a la habitación que le había preparado Katerina. Además, Nadezhda, Ilya y Katerina. También había un jardinero que se ocupaba de los establos. Resultó que los Sokolov aún conservaban un par de caballos. Los hombres vivían en el ala y Katerina tenía una pequeña habitación bajo la escalera. A Nastia la condujeron a una bonita y luminosa habitación en la planta baja, junto a la biblioteca. Mientras desempacaba sus cosas, la muchacha pudo escuchar el ruido mecánico de la silla de Ilya y los sonidos de la música. Al parecer, su pupilo era un fan de Debussy. Después de deshacer su maleta, una parte importante de la cual consistía en libros de referencia médica sobre la rehabilitación de pacientes gravemente enfermos y un manual de fisioterapia. Nastia empezó a explorar la habitación. Estaba decorada en tonos plata y lavanda. El ambiente era modesto pero moderno y elegante, acogedor por su falta de pretensiones. Habría quedado muy bien con detalles plateados y un ordenador con un sistema de pitidos. Sin embargo, no había ni candelabros ni ordenador. En su lugar había una cama grande y cómoda, de roble blanqueado, 2 mesillas de noche, un pequeño armario a juego, una consola,
un espejo pequeño y un par de estantes vacíos en la pared para objetos personales. Encantada con la habitación, Nastia se puso un traje, pantalón de lino color melocotón que había comprado en Turquía hace un par de años, y se calzó unos náuticos. Se recogió el pelo en una coleta antes de abrir la puerta del pasillo. Respiró hondo y cerró los ojos. Calma, solo calma. Comienza una nueva página en su vida. Sin ninguna dificultad, Nastia encontró el camino hacia el comedor. Por precaución llamó a la puerta antes de entrar. Nadezhda ya se había levantado y caminaba tras ella. «Entra, querida, siéntate a mi lado». Pero la gélida mirada gris parecía clavarla en el suelo. Se quedó de pie en la puerta, sin saber qué hacer. Ilya la miraba fijamente. Su mirada decía: «¿Qué demonios quieres de mí?». Finalmente se recompuso. «Buenos días, Ilya». Desvió la mirada y superó el silencio, esa distancia que separaba la puerta de la mesa. Nastia se sentó en una silla junto a Nadezhda. «Hola, Anastasia», respondió Ilya tras una breve vacilación. «Así te llamas, ¿verdad?» «Exacto». Sus ojos volvieron a encontrarse, pero esta vez Nastia le sostuvo la mirada. «¿Cuándo te gustaría empezar las sesiones de fisioterapia?», respondió rápidamente. «Lo antes posible, Anastasia». Al oír su nombre, Nastia se puso nerviosa, pero enseguida se serenó. También se le enseñarán procedimientos de masaje y acuáticos, así como una serie de medicamentos. «¿De dónde has sacado esa información?», interrumpió Ilya. «Estudié la historia de tu enfermedad». «Bueno, entonces debes ser consciente de que mi caso no tiene cura. No obstante, para complacer a mi abuela, haré lo que me digas. Hablando con franqueza, solo quiero disipar el aburrimiento». Nastia se limitó a asentir. «Disfruta la comida», dijo el joven, y empezó a tomar la sopa tranquilamente, con una mirada que indicaba que nada más le interesaba. Nadezhda también comía en silencio, mirando de vez en cuando tanto a Anastasia como a su nieto, aparentemente satisfecha con todo. Mientras tanto, el bocado no bajaba por su garganta, apenas tocaba la sopa, y ahora picoteaba tranquilamente el delicioso asado con el tenedor. Comprendía que lidiar con el carácter de ese paciente no sería fácil, pero ni siquiera se le pasaba por la cabeza la idea de marcharse. Una fuerza extraña y desconocida la retenía aquí, y tenía la intención de averiguar de qué se trataba. Después de comer, Anastasia volvió a la habitación y se puso el uniforme médico. Preparó el plan de tratamiento que le había dado Nadezhda y decidió empezar con un masaje. Había visto innumerables videos de YouTube y páginas web de medicina. Además, había recibido formación en masaje como especialización adicional durante su segundo año en el instituto. Anastasia encontró a un paciente en el jardín. Estaba sentado con un libro en las manos, pero no leía sino que miraba a lo lejos, más allá de la valla baja cubierta de hierba crecida, donde se retorcían una construcción azul y un río. «¿Qué estás leyendo?», interrumpió ella en su soledad. «100 años de soledad», respondió el joven. Ahora no había arrogancia, ira o insatisfacción en su rostro. Se volvió hacia ella y su corazón le dio un vuelco. Bajó la mirada a las manos de él, cuyos largos dedos sostenían un grueso volumen. «¿Dónde te has perdido?», le preguntó. «Acabo de empezar». «Bueno, no me gusta Márquez». Anastasia se encogió de hombros. «Estoy más cerca de Dumas o Tolstoy». De repente el joven se echó a reír. «Qué jovencita. Aún no debes de estar corrompida por las amargas experiencias de la vida para seguir creyendo en príncipes». Se acercó a él y se sentó en el borde del banco donde yacía una manta a cuadros. «Ya no», sonrió la muchacha, «pero creo en la nobleza, el honor, la magnanimidad, el valor y el destino. Así que eres una heroína romántica, supongo», dijo él, estudiándola con interés. En ese momento su rostro se transformó de repente. El hielo de sus ojos grises se derritió, y sus labios se relajaron, y el aireado surco entre sus cejas desapareció. «Tal vez»,
sonrió Anastasia. ¿Y qué hay de ti? Él se puso teatralmente los ojos en blanco, como si contemplara, y contestó: creo que depende de las circunstancias. De momento el romanticismo está lejos de mí, como la vida misma. Ilya se puso serio de repente. Entonces aparentemente es hora de que te recuerde que tenemos procedimientos programados para hoy. Nastia quería distraerle de sus tristes pensamientos. Una ráfaga de viento la hizo estremecerse. El tiempo empezaba a cambiar. Cogió una manta del banco y la colocó sobre los hombros de Ilya, rozándole accidentalmente la mejilla. Apenas pasaron unos instantes, como si una descarga eléctrica recorriera el cuerpo de Nastia. Parece que él también lo sintió. Por primera vez, en su corta amistad, apartó la mirada. «Vámonos, empieza a refrescar», dijo Nastia luchando por controlar sus emociones. «Si no, también tendré que curarte el resfriado». El chico se burló, pero permitió que la chica lo condujera al interior de la casa. Abriendo la puerta de su habitación, Nastia empujó la silla en el interior. «Ahora te ayudaré a moverte a la cama y empezaremos de nuevo. Quiero examinarte las piernas». Se dio cuenta de que él se agarraba a los reposabrazos de la silla y sus nudillos palidecían. Malinterpretando su inquietud, trató de tranquilizarlo con la mayor seguridad posible. «No tienes por qué ser tímido. Soy una profesional de la medicina». «Muchas gracias», respondió sarcásticamente. «Ahora me siento mucho mejor». Incluso pensó que ocultaba una sonrisa mientras se acomodaba por fin en la cama. Ilya dejó escapar un profundo suspiro. No le resultaba nada familiar tener a una mujer joven y guapa en la habitación desde que su prometida lo abandonó 2 años atrás. Nastia miró su cuerpo, antes sano y fuerte, con hombros anchos, y sus manos aún mostraban los restos de un entrenamiento muscular anterior, pero era evidente que hace mucho tiempo que no ejercitaba con mancuernas. Desvió la mirada a sus piernas, delgadas y flácidas. La atrofia muscular ya había comenzado, y no era nada bueno. Finalmente Nastia alargó la mano y le tocó las piernas. El hormigueo en las yemas de los dedos se hizo insoportable, y tembló. No entendía lo que estaba ocurriendo. Ilya también se quedó sentado como si se hubiera tragado una estaca, temeroso de exhalar. Sintiendo una extraña oleada de energía, empezó a masajearle las piernas con toda su alma, deseando que algún día esa persona pudiera volver a caminar. Inesperadamente, él la detuvo. «Sentí algo». «¿Qué? ¿Qué has sentido?» Se quedó paralizada. «Tus manos, en el dedo gordo de mi pie izquierdo». Animada por sus palabras, Nastia empezó a masajearle el tobillo. «Sí, exactamente, oh señor. Por favor, continúa». Tumbado en la cama, Nastia repasaba mentalmente los acontecimientos del día anterior. Comprendió claramente que algo extraño estaba ocurriéndole, a ella y a la gente que la rodeaba. Ese lugar, la casa, la naturaleza, el ambiente, todo parecía familiar. Volvió a ver a la cara de Ilya cuando recuperó su cuerpo. Un espectro de emociones bullía en su interior. Alegría, incredulidad y miedo. El miedo a que todo aquello no fuera real. Pero con algún sexto sentido, Nastia sabía que era cierto, que el milagro había ocurrido de verdad y que ella misma era la causa. Y de nuevo, ese sueño persistente. Esta vez era de un dormitorio, una cama grande con un dosel, velas en candelabros. Eran dos amantes cansados, un hombre y una joven, que la chica le resultaba muy familiar. Ella le miraba como si el mundo que le rodeara no existiera, como si él fuera el centro de todo el universo. Sus ojos eran cálidos y sonrientes. Esos ojos grises, Nastia ya los conocía. «Te quiero tanto», susurró la mujer. «Nunca amaré a nadie más». «Yo también te quiero», se inclinó el hombre. Le besó en los labios y le dijo: «Y que siempre que lo sepas». A continuación, se quitó del dedo meñique un gran anillo de oro con una esmeralda viva, tan brillante como el verde de la primavera, y se lo colocó en el dedo, sin nombre de ella.
¿Es una promesa?, preguntó, y la esperanza se podía escuchar en su voz. Sí, es mi promesa. Nastia se despertó en mitad de la noche, cubierta de sudor frío. Las yemas de los dedos agarraban la sábana. Se sentó en la cama, pero juraría que escuchó el susurro de las faldas cerca de la habitación de Ilya. Sus piernas la llevaron a esa dirección, y al llegar a la puerta la abrió sin llamar. Allí estaba Ilya, sentado en la cama, con la frente llena de gotas de sudor. Parecía que ni siquiera le había sorprendido la aparición de Nastia en su habitación en plena noche. «¿Quién eres?», la miró fijamente. La chica pronunció con impotencia. «No lo sé. Solo he tenido un sueño. Yo tuve el mismo sueño. Y tú estabas allí. En mi sueño eras tú». Ni siquiera notaron cómo el tú formal desaparecía en la conversación. El silencio flotaba en el aire. Nastia se acercó y se sentó en el borde de la cama. «Tengo la sensación de que no apareciste en esta casa por casualidad». La chica no supo qué responder. «Parece como si hubiera estado aquí antes, pero hace mucho tiempo. El caso es que me sacaron de un orfanato y no sé nada de mis antepasados». «Tal vez», sonrió el chico, «podrías ser una pariente». «No, eso no, lo habría sentido, probablemente. Solo son estos sueños extraños que parecen del pasado», añadió tras una pausa, al ver cómo ella la miraba atentamente. «¿Crees que estoy loca?», sacudió la cabeza. «También tengo sueños extraños, como una serie. Todo el mundo cree que hay una maldición generacional en la familia». «¿Cómo es eso?». «No es difícil de creer, teniendo en cuenta que todos los hombres de nuestra familia murieron poco después de tener herederos. Mi padre fue la excepción, vivió hasta los 53 años, pero ahora estoy en una silla de ruedas, y lo más probable es que la línea familiar de los Sokolov termine conmigo». «¿Qué clase de maldición es esa?». Nastia sentía que las piernas empezaban a helársele. A pesar de las cálidas noches de mayo, la corriente de aire se paseaba libremente por la enorme casa. «Dicen que una vez mi antepasado traicionó a su amor. La dejó por un matrimonio provechoso, y esa chica lo maldijo. En mis sueños veo a un hombre con una mujer. Hoy me he dado cuenta de que eres tú, su viva imagen». Se estremeció Nastia. «¿Y qué has visto hoy?». «Hoy los he visto en la cama. Él le daba un anillo». La agitación giró a su alrededor. Nastia no podía decir una palabra. Las puntas de sus dedos ardían con un fuego espeluznante. Misteriosas y complejas piezas de rompecabezas empezaron a encajar en su mente. Miró a Ilya. Estaba claro que él esperaba que ella diera algo, pero en lugar de eso se acercó a él. Sus ojos se encontraron, pero ella ahora veía mucho más en ellos que antes. Contenían la historia de una familia que había vivido 2 siglos de desgracias, tragedias y pérdidas. Nastia se dio cuenta de que tenía que besar a aquel tipo. De lo contrario, simplemente no sobreviviría. Él, a juzgar por eso, estaba preparado, ya que su mano se posó de repente en su nuca y tiró de ella para acercarla. Sus labios se tocaron, y en ese preciso instante toda la memoria de los años pasados, encerrada en la sangre que corría por sus venas, se estrelló contra ellos. Imágenes de la vida de personas que tenían una conexión con su existencia pasaron por sus mentes. Las escenas de los últimos momentos, sus sentimientos, miedos, esperanza y amor, especialmente vívidos, vieron a los 2 individuos de los que partió toda esta historia. Nastia no se dio cuenta de que algo maravilloso estaba ocurriendo junto a ella, porque podía sentir su fuerza masculina, la fuerza de su abrazo y alguna conexión fuerte e inquebrantable entre ellos. No era un inválido el que yacía a su lado, sino un hombre sano y apasionado. Tal vez todo era un sueño para ellos, pero era tan cautivador, tan increíblemente dulce que Nastia se dejó rendir a la voluntad de sus emociones, liberándose de repente de un largo confinamiento. La mañana se colocó en la habitación a través de las cortinas bien cerradas, con un tímido rayo de sol. Los caballos relincharon en algún lugar del establo, y se escuchó un arboroto familiar procedente del mundo humano. El gallo cantó,
iniciando su canto justo bajo la ventana del dormitorio de la doncella. Ilya se despertó y se puso rápidamente la ropa que había dejado allí en la noche anterior. «Nastia, mi alma, debo irme». Se inclinó hacia ella, que se estiró dulcemente y le rodeó el cuello con los brazos. «Solo un minuto más». Le apretó la cara contra el pecho. Ilya aspiró profundamente el aroma de su cabello. Se zafó hábilmente de su abrazo y saltó con agilidad al alféizar de la ventana, desapareciendo bajo los rayos del alba. Nastia abrió los ojos bruscamente y se dio cuenta de que los sucesos de la noche eran reales. Una pesada mano masculina descansaba sobre su pecho, la mano de Ilya, y el vello de sus sienes se movía con su respiración constante. Era acogedor estar tumbada a su lado, como si hubiera encontrado su hogar tras largos vagabundeos. Pero lo más importante es que empezó a sentir algo. Aunque la parte inferior de su cuerpo estaba afligida por la enfermedad, a ella le pareció que él había reaccionado varias veces a su tacto, saliendo con cuidado de su agarre, colgando las piernas fuera de la cama. Nastia buscó sus zapatillas en el suelo y, levantándose, se deslizó suavemente de la manta. Ilya seguía profundamente dormido y ella empezó a masajearle el tobillo. Estaba tan concentrada que de ella emanaban oleadas de energía salvaje y poderosa. Las yemas de sus dedos se volvieron dolorosamente sensibles, como si hubiera entrado en una especie de trance. De repente el universo se encogió y la abrazó animándola y ayudándola. «Oh, Señor, siento tu toque». La voz excitada de Ilya la sacó del enredo. Levantó la vista, pero su mirada pasó por alto su rostro y se detuvo donde había una mujer cerca de la cortina. Los rayos de sol no la alcanzaban. Estaba bien oculta en las sombras, pero sus ojos ardían. Nastia no podía apartar la mirada. Conocía a aquella mujer. La había visto muchas veces y había sentido su presencia. Era a esta mujer a quien el hombre que había aparecido en el sueño había dejado en la cama. Inesperadamente la invitada no deseada se llevó las manos a la cara. Nastia casi perdió el sentido. Las tenía carbonizadas hasta los codos. Incluso olía a carne quemada. «¿Qué te ha pasado?» Ilya agarró la mano de Nastia y la figura de la esquina se disolvió, como si no estuviera allí. No había ni una gota de sangre en la cara de la chica. Estaba más pálida que la tiza. «Nada», respondió lentamente, pasándose la mano por la pierna. Se presionó el músculo de la pantorrilla. «Sí, también aquí». Olvidándose inmediatamente de todo, miró a la chica alegremente con los ojos brillantes. «Sabes, parece un milagro». Nastia trató de recordar las palabras adecuadas. «Sí, tú también eres un milagro. Pero por favor no le digas a nadie hasta que estemos seguros». Ilya parecía ahora un niño pequeño, despeinado y entrañable. Nastia alargó la mano y le apartó de la frente un mechón oscuro y desobediente. Para ambos esa noche había traído muchos cambios, algo que los había unido mucho más. «No se lo diré a nadie, y ahora tengo que volver tranquilamente a mi habitación y refrescarme», prometió rápidamente, escabulléndose por la puerta. Media hora más tarde, estaban sentados en el comedor, devorando con avidez la tortita de requesón preparada por Katerina. Nadezhda charlaba sin cesar, pero el cambio que se produjo entre los jóvenes no pasó desapercibido para ella mientras sorbía su té. Ilya se limitó a sonreír y a lanzar una mirada significativa a Nastia. Después de desayunar, pasaron un largo rato en el gimnasio y luego, pidiendo a Katerina que preparara café, salieron al jardín. Hacía sol, pero bastante fresco. El viento soplaba desde el río y las nubes flotaban aquí y allá. Los pájaros, embriagados por el aroma de la hierba y las flores, revoloteaban alegremente por encima del suelo. Se preveía lluvia. Nastia e Ilya se refugiaron en el cenador cubierto de hiedra, que ya había empezado a cambiar su atuendo con las hojas, y quedaron bien ocultos de las miradas indiscretas. Ella le cubrió tiernamente las piernas con una manta y se abrochó más fuerte. «Ven aquí», le dijo su novio,
Mientras se preparaba para sentarse en el banco, la muchacha, segura de sí misma, miró con cautela sus frágiles rodillas. «Hablo muy en serio», dijo Ilya. «No soy tan débil como crees». «Nunca dije eso», respondió Nastia con una sonrisa, acomodándose con cuidado en su regazo y rodeándole el cuello con su abrazo. Durante unos 5 segundos, simplemente se miraron, como si no se hubieran visto en mucho tiempo y no pudieran saciarse de la presencia del otro. Luego, siguió un beso, largo y embriagador, como las flores silvestres de mayo. Todo sucedió tan rápidamente que aún no se habían acostumbrado el uno al otro. «¿Entiendes que debemos hablar, verdad?», preguntó Nastia, separándose de sus labios. «De acuerdo. Es completamente obvio que estamos conectados por algún tipo de historia, una tragedia a la vez. Y si tú sabes quién eres, quiénes son tus antepasados, por desgracia yo no. Prácticamente no me dieron ninguna información de dónde estaba antes de que me adoptaran, excepto que mis padres murieron y que mi verdadero apellido no es Tereshina, sino Melikhova. Natasha exhaló. «En realidad tengo algunas ideas». Ilya le cogió la mano y se la llevó a los labios. «Érase una vez en nuestra familia unos vecinos, los Larionov. Parece que fue hace 200 años. Pero entonces la finca, junto con todos los edificios, ardió casi hasta los cimientos. No sé cómo ocurrió, pero según mi padre, que lo oyó de su abuelo, toda la familia pereció en el incendio, junto con sus siervos. Dicen que fue provocado, pero no se encontraron pruebas. Podríamos comprobarlo en los archivos del museo local». De repente, un cuadro de una mujer con las manos carbonizadas apareció ante Nastia. Ilya le miró a los ojos. «Esta mañana tuve un sueño. Entonces una mujer de nuestras visiones estaba en tu habitación». «¿En mi habitación? ¿No me crees?» «Sí, pero no lo entiendo. La mujer de la cortina. Era ella, su fantasma». «No lo sé». Y mirando a un lado, la chica preguntó: «¿Has tenido alguna vez la sensación de que alguien o algo está presente a tu lado?» Su mirada confirmó las sospechas. «Continúa. Te escucho». «Esta mañana, en tu habitación, junto a la cortina, vi a una mujer con las manos carbonizadas. Incluso sentí el olor al fuego. Tal vez es la clave para desentrañar el misterio, pero no sé quién es ella. Si pertenecía a la familia Larionov o tenía alguna conexión con ellos. Tal vez ella se quemó allí o sufrió. Después de todo, solo tenía las manos carbonizadas». Ilya se quedó pensativo un momento y luego dijo: «En aquellos tiempos todos los acontecimientos, nacimientos y muertes, como probablemente sepas, se registraban en los libros de la iglesia, una especie de registro civil. Así que es posible que esos libros aún existan. Podríamos intentar encontrar alguna pista». «¿Estás sugiriendo que la iglesia siga intacta?» El corazón de Nastia latía con fuerza. «Intacta sería exagerar. Está abandonada. Yo jugaba allí de niño». «¿Y cómo encontraremos los libros? Lo más probable es que todo se haya deteriorado hace tiempo». «¿Y qué nos dirán? Creo que merece la pena intentarlo. ¿Sabes conducir?» Nastia respondió afirmativamente. Hace tiempo Kostya insistió en ello, y ahora ella le estaba agradecida. Una hora más tarde, cargaron la silla de ruedas en la camioneta, sentaron a Ilya en el asiento del copiloto con la ayuda de un mozo y condujeron por el camino de tierra hacia la zona donde el bosque se convertía poco a poco en una arboleda. Cuando le preguntaron a dónde iban, Ilya respondió que quería enseñarle a la niña los lugares de los alrededores. Mientras conducía, le contó todo lo que sabía sobre la historia familiar. Antaño, esa iglesia era rica. A pesar de que toda la parroquia estaba formada por residentes de solo 2 fincas, la época innovadora pasó factura. Todas las propiedades fueron saqueadas y destruidas. Los íconos fueron quemados. Se rumorea que aún se conserva algo en escondites.
pero lo más probable es que solo sean leyendas locales. ¿Y los libros? ¿Dónde podrían estar? Nastia maniobró hábilmente por el terreno lleno de baches. Creo que podrían estar escondidos análogamente, o en nichos en la pared, como los que solían construir en cada pequeña iglesia. ¿Cómo sabes de todo esto? La chica miró a ella sorprendida. Estudié historia en la universidad. En realidad soy arqueólogo y he estado en excavaciones más de una vez. Vaya, pronunció Natasha. Mientras tanto, la arboleda llegaba a su fin. Salieron a una llanura salpicada de barrancos. En el centro se alzaban las ruinas. Una extraña sensación invadió a Nastia, como si hubiera estado allí antes. Cerca de las ruinas había una figura. Desde la distancia no estaba claro quién era, pero la muchacha, a ella le resultaba familiar. Le sudaban las palmas de las manos. Condujo otros 30 metros y apagó el motor donde terminaba la carretera, y empezaba un estrecho sendero. La figura desapareció. La zona estaba cubierta de maleza, y de vez en cuando asomaban tallos de borraja. Los arbustos silvestres extendían los brazos, dispuestos a defender el lugar de huéspedes inoportunos. Nastia e Ilya intercambiaron miradas. Estaba claro que la silla de ruedas no tenía sitio aquí. ¿En qué estaba pensando? Se golpeó la rodilla con frustración. Debería haberlo adivinado. Todo está bien. Iré sola. Nastia se desabrochó el cinturón de seguridad. No dejaré que te vayas sola. Ilya la agarró de la mano. ¿Qué podría pasarme? La chica intentó reírse. Seré rápida. Esa mujer que ves me da miedo, temo que pueda hacerte daño. Los ojos de Nastia brillaron. No me hará daño. ¿Quieres decirme algo? Abrió la camioneta, pero Ilya la agarró de la mano. Espera. Debes saber que no lo soportaré si te pasa algo. Ten cuidado, y te advierto que si no vuelves en media hora, yo mismo iré por ti. Si la silla de ruedas no puede llegar. En lugar de una respuesta, ella apretó los labios contra los de él, y luego saltó fuera de la cabina, mientras observaba cómo la figura se alejaba por el sendero. Ilya suspiró con añoranza, y se persignó mentalmente. Nastia se abrió paso con cuidado, a través de la espesura seca por el sendero, cubierto de maleza, hasta las encorvadas gradas de la iglesia. Podía sentir la presencia de la mujer de su sueño, pero no tenía miedo. Aquel lugar la tranquilizaba, extrañamente. Se acercó a la puerta, luchó por abrirla, e inmediatamente se encontró en un espacio hueco, con las cuencas de los ojos vacías de ventanas alargadas y tablas del suelo en descomposición, casi desplomándose. La desolación era tan intensa que Nastia se sintió desorientada. ¿Dónde podía estar? Avanzó con cautela hasta el lugar donde solía estar, pero ahora estaba vacío. Miró a su alrededor y se puso las manos en las caderas. De repente, un pájaro salió con un crujido de debajo del destartalado tejado, y una lluvia de telarañas y suciedad cayó sobre Nastia. Frenéticamente se sacudió el pelo, temerosa de los insectos. Algo cayó directamente en la abertura de su camisa, e intentó recogerlo, pero accidentalmente se enganchó en la cadena de su collar, haciendo que se soltara, y el colgante se deslizara hacia abajo. Nastia estaba realmente asustada de que el colgante cayera bajo las tablas del suelo. Inclinándose, empezó a rebuscar entre las hojas secas y los escombros que lo rodeaban todo. El colgante yacía allí mismo, sobre la tapa de hierro de la trampilla, bien oculto bajo las viejas tablas. A la muchacha se le erizó el vello de la nuca al darse cuenta de que estaba ante un escondite. Todo parecía irreal. «Ábrela», sonó una voz justo encima de su oído. Nastia casi se tropieza. Miró nerviosa alrededor, pero no había nadie. En algún momento se arrepintió de haber venido y deseó desesperadamente abandonar aquel lugar. Sin embargo, venciendo el miedo, tiró de la tapa de la escotilla. Se resistió. Tiró con todas sus fuerzas. Finalmente la tapa cedió, dejando al descubierto un pequeño nicho cubierto con una tela de color y composición indistinguibles.
Sobre él había una pila de libros amarillentos, un recipiente con algún líquido y una enorme cruz de plata corroída por el tiempo. Nastia lo miró todo, dudando si tocarlo o no. De repente una sensación de repulsión, que parecía surgir de la nada, le abrumó. Una mano se posó en su hombro. «Tómalo», le ordenó una voz. Nastia cerró los ojos y preguntó: «¿Quién eres? ¿Y qué quieres de mí? Quiero irme». «¿Qué debo hacer?», preguntó Nastia. «Tómala». Nastia extendió la mano cuando escuchó la voz. La mano que la agarraba por el hombro desapareció. «¡Nastia!». Era Ilya. Evidentemente empezaba a preocuparse porque ella llevaba un rato ausente. La muchacha, con cuidado de no dañar nada, sacó los libros y, apretándolos contra su pecho, se apresuró a salir de aquel extraño lugar. Se cruzó con Ilya, que se esforzaba por empujar una silla de ruedas fuera de la camioneta. La puerta estaba abierta y él, de alguna manera, intentaba bajar al suelo. «¿Qué haces?». Natasha comprendió que su pregunta era inapropiada. Sin embargo, sus pensamientos eran tan confusos que no se le ocurrió nada mejor. «Nastia, ¿dónde estuviste tanto tiempo? Has estado ausente más de 1 hora». Nastia se quedó de piedra. Le parecía que no habían pasado ni 10 minutos. Lo siento, no me había dado cuenta de cómo vuela el tiempo». En ese momento, Ilya por fin se dio cuenta de que no había vuelto con las manos vacías. «No puede ser. ¿Cómo lo has encontrado?». Extendió las manos y Nastia, aliviada, le entregó su carga. «Tenía razón», respondió ella, tomando asiento al volante. Estaban en un escondite bajo el suelo. «¿Y cómo encontraste tal escondite?». Ilya despegó con cuidado la cubierta seca de la primera página. «Fue nada más un accidente». Nastia intentó que sonara lo más despreocupada posible. «Un pájaro me ayudó», esbozó una sonrisa. En cuanto a con quién estaba hablando en la iglesia, la chica guardó silencio. «Basta de sobresaltos por ahora». Mientras arrancaba el motor, miró a Ilya. Estaba sentado, concentrado, estudiando atentamente los discos. El pelo oscuro le caía sobre el cuello de la camisa y tenía la cara sonrojada. Le temblaban las pestañas, mientras entornaba los ojos a menudo, intentando descifrar la tinta descolorida. De repente la chica se dio cuenta de que se había enamorado completa e irrevocablemente de aquel tipo. Así, sin más, a un par de días de conocerse. No, fue amor a primera vista. Desde aquel encuentro con él en la biblioteca de la mansión, hace poco más de 2 semanas. Sintió su mirada y se distrajo de la lectura. Sus ojos se encontraron y el mundo a su alrededor dejó de existir. Fue probablemente la magia más verdadera por la que gira el planeta. 2 almas se encontraron y todo lo demás dejó de importar. Temía que te hubiera pasado algo malo. ¿Cómo podría vivir entonces? Pero todo está bien, respondió ella. Nastia se acercó a ella y le acarició suavemente la mejilla, donde había aparecido una barba apenas perceptible. Estoy contigo. Estoy aquí, le dijo. Siempre sentí como si hubiera alguien más en la iglesia y no pudiera protegerte, y era insoportable. Vámonos a casa. Le dejó un beso en los labios y metió la marcha atrás, maniobrando el voluminoso vehículo en la estrecha carretera. Pisó el acelerador y condujeron a la finca, donde la emocionada Nadezhda corrió a su encuentro. ¿Dónde estabas? No te encontraba, dijo Nadezhda. Abuela, todo está bien. Estamos vivos, sanos e increíblemente hambrientos, intentó bromear Ilya. Ilya, no hagas más esto. Nadezhda miró a Nastia con reproche. Puede ser peligroso. Nastia sonrió disculpándose. Lo siento, Nadezhda, no volverá a ocurrir. Su nieto es un narrador muy entendido e interesante. El tiempo se nos pasó volando. Sí. Ay, mi Ilya conoce muy bien la historia local.
¿Te he hablado ya de la finca de los Larionov? Sí, asintió Nastia. Por el rabillo del ojo, observó cómo Ilya, con la ayuda del mozo, se acomodaba en su asiento y se escondía apresuradamente su descubrimiento bajo el cojín. Una vez en la habitación, Nastia cogió el móvil y lo desconectó del cargador. Había 5 llamadas perdidas de su madre. De repente se sintió avergonzada y marcó el número. «Hola, Nastia, ¿por qué no contestas? Estuve a punto de ir a la policía». «No hace falta la policía. No has llamado desde que llegaste y no coges el teléfono». «Mi teléfono estaba en la habitación cargándose. Estábamos dando un paseo», explicó Nastia. «¿Estás con tu pupilo? Bueno, espero los detalles y por favor, no hagas ninguna tontería». Nastia charló con su madre durante otros 40 minutos, omitiendo naturalmente cualquier mención de su relación con Ilya, la iglesia o esa misteriosa mujer que la inquietaba. Después de cenar, Nastia volvió a masajear las piernas de Ilya. Una vez más su cuerpo respondió a sus caricias. Esta vez fue alrededor de la rodilla. Se regocijó como un niño. Esperaba que todos los habitantes de la mansión se fueran a dormir. E Ilya se encontró en la habitación de Nastia. La muchacha le ayudó a acomodarse en su propia cama, con los folios de la iglesia en las manos. Se sentó junto a ella. Empezó a leerle la crónica de los apellidos nobles y sus siervos. Se remontaba hasta 1670. Pronto se enredaron en nombres, apellidos y conexiones familiares. «¿Qué estamos buscando?», suspiró Nastia. «Una aguja en un pajar». «Paciencia, Anastasia. Todo esto lleva tiempo». «Quiero beber algo, hoy hace mucho aire». Ella saltó de la cama. «¿Necesitas algo?». Ilya la miró con nostalgia. «No tienes ni idea de lo mucho que necesito ahora mismo, en serio». Ella sonrió y se sentó a su lado. «Pero creo que llegará el día en que cumplamos todos tus sueños y deseos. Ahora yo también creo en eso». Ilya respiró hondo, apretando los labios contra la palma de su mano. «Y ahora me apetece un bocadillo, un simple bocadillo normal, con queso y jamón». Había oscuridad en el pasillo. Pero la chica no encendió la luz para no despertar a Katerina. Se coló en la cocina, se sirvió un vaso de agua y se lo bebió. Nastia ya había untado mantequilla en el pan y se disponía a cubrirlo con una loncha de queso y jamón, cuando de repente se dio cuenta de que no estaba sola. Lentamente giró la cabeza hacia la ventana. Había una mujer allí, de pie junto a las cortinas, mirando. «Encuéntrame». Un gemido escapó de los labios del fantasma. «¿Qué? ¿Qué se supone que debo encontrar? ¿Dónde?». La chica quería ayudar desesperadamente. 1825. Recuerda, 1825. Nastia repitió la combinación de números. ¿Qué es? ¿El año de nacimiento, de muerte? La visión desapareció repentinamente. A Nastia le temblaban las manos y sentía las puntas de los dedos como si las hubiera sumergido en ácido. ¿Qué demonios es esto? La chica terminó rápidamente de preparar el bocadillo y se apresuró a volver a la habitación. «Ya sé qué buscar. Mira, 1825. «¿Qué? ¿De dónde sacaste eso?». «Créeme». Nastia se sentó a su lado mientras él rebuscaba entre las páginas. «Aquí, lo encontré. El 15 de mayo de 1825. De la Navidad de Cristo, nació en la finca Larionov una hija del príncipe Andrei Petrovich. La llamaron Anastasia, Anastasia. Es solo una coincidencia», reflexionó la muchacha. Mientras tanto, Ilya seguía leyendo. El 2 de agosto de 1825, del nacimiento de Cristo, nació un hijo del conde Stepan Fyodorovich Sokolov, llamado Ilya en su bautismo. Los jóvenes intercambiaron miradas. Todos comprendieron que aquí comenzaba la historia. Eran sus antepasados, Anastasia Larionova e Ilya Sokolov. Se querían. El intrincado rompecabezas
empezó a encajar, poco a poco. Nastia lo miró con los ojos muy abiertos. Además dice que en 1842, Anastasia se casó con el príncipe, que falleció. ¡Ay, qué horror! Justo la noche después de la boda, dijo Ilya mirando a Anastasia. ¿Qué opinas de esto?, preguntó. Creo que esta mujer está relacionada de algún modo con su muerte. No es seguro, pero tengo la sensación de que no es una mujer corriente. Había algo de poder en ella que siento constantemente en mí. Y quizás ese poder también existe dentro de mí. ¿Qué quieres decir? Creo que era una bruja. Todos estos símbolos, esas hierbas y en general, mis sueños, es una visión verdadera, dijo Nastia, dudando si decir algo más. ¿Qué dices? Dímelo, no te contengas. Estaba en la iglesia. Me habló, y tú permaneciste en silencio. ¿Qué podría haberte hecho daño? El tipo agarró de la mano a Nastia. ¿Lo entiendes? Ella no me hace daño. Quiere que la ayude y creo que es mi antepasada. Pero es la misma Anastasia que se describe en este libro. Ilya la miró fijamente. Esta chica irradiaba tal energía que su corazón dio un vuelco. Desde la primera mirada supo que era especial, y no solo porque su cuerpo se despertara con su tacto. Sentía como si la conociera de toda la vida. Su primer beso lo confirmó. Sin embargo, ahora tenían que averiguar qué había pasado realmente hace 2 siglos. ¿Por qué su familia cargaba con esa espantosa maldición? Y todas esas muertes de hombres de su linaje no habían sido en vano. Ilya ahora estaba seguro. Sus propios sueños lo confirmaban. Ilya, Natasha le distrajo de sus pensamientos. Debo visitar la finca de los Larionov. O mejor dicho, lo que queda. Reflexionó un momento. Hay terrenos baldíos y un par de ruinas, todo cubierto de abedules. Pero tengo que irme. Ilya se tensó de repente. Espera, aquí hay otra entrada. 1851. El hijo del conde Sokolov, Ilya, por cierto, se casó con Ekaterina, hija del príncipe Larionov, Andrei Petrovich, y su esposa. Así que resulta que se casó con la hermana de Anastasia. ¿Qué significa esto? Quizás solo eran amantes, especuló Nastia. Y luego se casó con su hermana, y ella le era devota. Y si ella también poseía un poder sobrenatural, podría haber maldecido fácilmente a su antiguo amante. Bueno, eso tiene cierto sentido, convino Ilya. De repente recordó. Por cierto, hay unos documentos muy antiguos en el estudio de mi abuelo. Arriba, unos certificados de comerciante. Están expuestos en una vitrina, como objetos de museo. Los vi cuando era niño. Pero luego debí olvidarlos. Quizás arrojen luz sobre algo. Nastia se emocionó. Tal vez, pero ¿cómo llegarás allí? Dudó. El joven miró con picardía a su interlocutora. Te sorprenderá, pero hay ascensor en la casa. Se durmieron juntos en la cama de Nastia. La chica sintió el latido de su corazón bajo la palma de la mano. Se sintió bien, tranquila. Pero pronto llegó un sueño pesado y aterrador. No, por favor, no. Un hombre alto y delgado la arrastraba por una estrecha escalera, tirando de su mano. No lo hagas. Ella forcejeó y gritó, agarrándose a las paredes del subterráneo, cubiertas de lúpulo. Pero él la arrastró, agarrándola firmemente por el codo. Eres mi desgracia. El hombre la miró con odio, despeinada, arañada y llorando. Eres una bruja, igual que tu prole. Es una pena que no te estrangulara tanto cuando llegaste a este mundo. No, por favor, no. Sus ojos se abrieron de par en par, horrorizados. Cuando por fin se detuvieron frente a una puerta de hierro. No, por favor, aquí no. Pero él ya había abierto con la mano libre. Algo hizo clic.
agarró un pesado cerrojo que se movió con un espantoso crujido. La puerta se abrió, revelando una cámara oscura con paredes, suelo y techo de piedra, tan gélida y espeluznante como una tumba. Con fuerza, el hombre la empujó dentro y ella cayó. «Siéntate aquí, hasta que te mueras», gritó, intentando alcanzarle, pero él ya estaba cerrando la puerta. «No, por favor, no me dejes», exclamó Nastia, saltando sobre la cama y dando un susto de muerte a Ilya. «¿Qué ha pasado? Otro sueño». Apenas despuntaba hasta el alba en el este, y el cielo a través de la amplia ventana revelaba una tenue luz. El dormitorio de Nastia estaba teñido de un suave color rosa. No fue un sueño. El horror de Anastasia, que sin duda era aquella mujer de sus sueños, se había apoderado de ella. Fue una pesadilla, algo espantoso. Ilya abrazó torpemente a la chica, apoyándose en la almohada. «¿Qué has visto? Cuéntamelo», le dijo, y ella se ahogó en sus sollozos, revelándole lo que había presenciado. Murió allí, en aquel calabozo, de hambre, frío y miedo. ¿Lo entiendes? Ilya miró a lo lejos. ¿Cómo puede un padre hacerle algo así a su hija? ¿Por qué razón? No lo sé, pero es aterrador, inhumano. Por eso ella no puede encontrar la paz. ¿Pero qué relación tiene mi familia con esto? Ilya reflexionó. ¿Mató ella a alguien? ¿Quién era mi antepasado? Debemos averiguarlo, murmuró Nastia, encontrando algo de consuelo en su abrazo. Tras completar sus ejercicios matutinos y todos los trámites necesarios, Nastia e Ilya pasearon por el jardín durante un largo rato. Caterina preparó el desayuno en el cenador, donde comieron finas tortitas con mermelada y disfrutaron de un té fuerte con tomillo. Saboreando la tranquilidad de la mañana, Nadezhda se dirigió a la ciudad por unos asuntos urgentes, lo que vino muy bien, ya que se oponía rotundamente a que Ilya subiera al segundo piso, metiéndose en el pequeño ascensor escondido entre la despensa y la cocina de Nastia. Ilya y Nastia se encontraron en el segundo piso, donde la muchacha nunca había estado. Pasando varias puertas llegaron a una amplia puerta de madera. En el despacho del conde Sokolov reinaba la penumbra y el silencio. El único sonido era el zumbido del mecanismo de la silla de ruedas, fuente del ritmo de sus corazones. La vitrina era realmente especial. Además de los documentos dispuestos sobre alfombrillas especiales, había varios pagarés, una boquilla manchada de tabaco, un antiguo polvorín y una pitillera de plata. Estaba claro que los Sokolov eran muy fumadores. «La llave debe estar por aquí», rebuscó Ilya en el cajón de la secretaria y sacó una pequeña llave con una cadena. «Me siento como Nancy Drew», rió Nastia. Era mi heroína de la infancia. La chica estaba terriblemente nerviosa y las puntas de los dedos le ardían como el fuego. De repente, percibió un extraño olor a humedad y podredumbre. Ilya sacó algunos documentos de la vitrina. Eran viejos recibos fechados en 1870, un par de cartas y contratos de servidumbre. Uno de ellos llamó a la atención de Nastia. Era de 1851, cuando los Sokolov compraron a los Larionov una sierva cocinera y su hija pequeña. Era extraño, porque la noche anterior, mientras estudiaban los registros eclesiásticos, Ilya encontró un registro en el que constaba que la sirvienta, cocinera, Agrafena, había dado a luz a una niña que murió 3 días después de nacer. Entonces, ¿quién era la niña que estaba con ella cuando la compraron los Sokolov? No encontraron más información valiosa en el pasillo. Por alguna razón, hacía frío. Ilya estornudó, y una Nastia, algo desconcertada y despistada, pulsó el botón del ascensor. Para su sorpresa, las puertas no se abrieron. Justo lo que necesitaban. La chica lo intentó una y otra vez, sin éxito. «Hay una rampa en la escalera», la tranquilizó Ilya, dando la vuelta a la silla de ruedas. «Espérame, y no bajes tú».
¿Qué demonios? Escuchó una exclamación asustada y al momento siguiente lo vio correr hacia las escaleras a toda velocidad. Nastia intentó seguirle pero no pudo. La silla de ruedas junto con Ilya cayó por las escaleras con un fuerte estrépito. En un instante se encontró abajo junto a él. Ilya yacía boca abajo, sin signos de vida. Nastia se inclinó sobre él, pero al vislumbrar un movimiento por el rabillo del ojo, levantó la vista. Una falda de crinolina desapareció por la esquina, dejando un remolino de polvo en el suelo. ¿Cómo ha podido ocurrir? Sollozaba Nadezhda en el pasillo del hospital. ¿Dónde estabas, Nastia? Estaba cerca, pero la silla estaba evidentemente rota. La chica apenas escuchó a la mujer. Toda su atención estaba centrada en el tipo que yacía en la sala, tras el enorme cristal de la cama de hospital, con múltiples tubos y sensores. Tenía que entrar allí, tenía que hacerlo. ¿Por qué fuiste al segundo piso? Era muy poco razonable, ¿por qué? Ilya quería enseñarme el despacho de su abuelo. ¿Cómo voy a vivir ahora?, gritó. Si Ilya no se recupera, no podré vivir. Al final, la enfermera le dio valeriana. Y la pobre anciana se quedó dormida en el estrecho diván del pasillo del hospital, perfumado de medicinas. ¿A dónde llevaron a Ilya en cuanto ocurrió todo? Esperando a que todo el mundo se dispersara, Nastia se colgó sigilosamente en la sala. Se sintió inundada por el dolor y el pesar cuando vio el rostro pálido y hermoso, las manos sin vida tendidas a su lado y los moratones en los hombros. Ilya tenía los ojos cerrados. Aún no había recuperado el conocimiento. Nastia se sentó con cautela en la mesa junto a la cama y le tomó la mano. Su mano era cálida y muy familiar. La chica se la llevó a los labios y rompió a llorar. «Despierta, por favor, despierta. No me dejes. Te lo ruego, te necesito tanto». De repente se enderezó. Se secó las lágrimas y cerró los ojos. Se concentró, imaginando una corona de 9 hierbas entrelazadas en una bola de poderosa energía que sentía en su interior. Poco a poco sus piernas y brazos empezaron a aflojarse, llenos de pesadez y sensibilidad. El calor se extendió por todo su cuerpo, hasta la punta de los dedos. Y el pelo volvió a coger la mano de Ilya y empezó a susurrar las palabras que le venían a la mente en una lengua antigua desconocida y accesible para pocos los que viven en la tierra. Nastia sintió como la energía se transfería a él, le nutría, se la daba generosamente porque la necesitaba. La chica se despertó porque alguien le acariciaba el pelo. Se sentó en el suelo, junto a la cama del hospital. Apoyó la cabeza en ella. Nastia levantó la vista y casi muere de felicidad. Unos familiares, ojos tristes, la miraban, y una mano que hace un momento estaba inerte e indefensa tocaba sus ligeros mechones, sin decir una palabra. Sin vacilar, la muchacha se levantó y corrió hacia Ilya. Apretó la mejilla contra él, encontró sus labios con los suyos y le pasó los dedos por el pelo oscuro. «Te has despertado, gracias a Dios». Estaba tan asustada. La besó apasionadamente, desesperadamente, como si su vida dependiera de ello. La enfermera de guardia lo sorprendió en el acto. «Oh, señor, ten piedad». «¿Qué hacen aquí? Abandonen la habitación inmediatamente». Al darse cuenta de que el paciente mejoraba, corrió a buscar al médico. En ese momento, Nadezhda irrumpió en la habitación y corrió a su nieto. El médico llegó 1 minuto después. Anastasia salió al pasillo y sus pensamientos volvieron a la mansión. Sabía que lo que había ocurrido no era un accidente y pensaba ponerle fin. Cuando se calmó la conmoción en torno a Ilya, volvió junto a él. Nadezhda dormitaba en el sillón junto a la ventana, con ligeros ronquidos. Cuando vio a Anastasia, le tendió la mano, y ella se inclinó hacia él, procurando no despertar a la anciana. «Tengo una sorpresa para ti», sonrió y apartó los bordes de la manta.
dejando al descubierto sus tobillos. Anastasia lo miró con los ojos muy abiertos mientras él movía los dedos, y las lágrimas de felicidad corrieron por sus mejillas. Le cogió la cara entre las manos y le besó. Sabía que esto pasaría. Lo creía. Es como si en esos días hubiera pasado toda una vida. Creo que todo es gracias a ti, dijo el joven con seriedad. Se rió suavemente. Eres mi ángel de la guarda. Debo irme, pero volveré pronto. ¿A dónde vas? Él ya se preocupó. A ver a mi madre, mintió Anastasia. Ya que estoy en la ciudad. Su rostro se relajó. Entonces, salúdala de mi parte, sin duda. En la puerta se detuvo, mirándole una vez más. Su corazón se estrujó al verle. Se dio cuenta de que la vida no volvería a ser la misma. Todo había cambiado, incluida ella misma. Le dio un beso y salió por la puerta. Llegó a la mansión sobre las 11 de la noche. El chofer, Alexei, la dejó cerca del porche y se dirigió al garaje. En la casa solo estaba iluminada la ventana de la cocina, y Anastasia fue directamente allí. No había comido nada desde la mañana. Catherine estaba sentada en la mesa, bebiendo té y viendo la televisión. Al ver a Anastasia, se sobresaltó. ¿Cómo está? Nadia llamó y dijo que se había despertado. Lo peor ha pasado, dijo la muchacha cansada. Está bien. ¿Y tienes algo de comer? Catherine le dio una palmada en el muslo. Por supuesto, debes tener hambre. Pobre chica, ya voy. Se apresuró a la nevera. Al poco rato apareció en la mesa una fragante chuleta picada con puré de patatas, ensalada Oliver y un trozo de tarta de manzana. Nastia sonrió agradecida. No puedo comerlo todo. Acompáñame. Estoy a dieta, respondió Caterina, sirviendo una mezcla de hierbas aromáticas con agua hirviendo. Come todo lo que quieras. La chica sintió y empezó a cortar la chuleta con el cuchillo. Por la mañana, ya había planeado una visita a las ruinas de la finca de los Larionov. Creía que volvería a encontrar la solución y aquel sueño. Todo estaba en llamas. La mujer estaba inquieta y no encontraba salida. Escuchaba los gritos de la gente que moría en aquel fuego infernal. Sentía su miedo. El humo llenaba sus pulmones. Las chispas bailaban en su pelo. Pero Anastasia se mantuvo al margen. Las llamas no la tocaron. Mostró sus palmas a Nastia. Estaban enterradas en el suelo. La chica saltó sobre la cama. El colgante que llevaba en el cuello estaba tan caliente como la cabeza de una estufa. Le quemaba la piel. Con un movimiento compulsivo, Nastia rompió la cadena y arrojó el ominoso accesorio al suelo. Fue ella, le vino a la mente. Ella provocó el incendio. Ella destruyó la finca. Pero, ¿cómo? Estaba en el calabozo. Incapaz de esperar más, Nastia saltó de la cama y, a pesar de lo temprano que era, fue al baño. Después de lavarse la cara con agua helada, cepillarse los dientes y arreglarse el pelo, se puso unos vaqueros, una camiseta, unos mocasines suaves y, cogiendo un cortavientos, salió al porche. El sol se elevaba lentamente sobre el horizonte como un enorme plato, tiñendo el suelo de un suave tono rosado. Hacía frío y Nastia se puso el cortavientos. Grigori estaba fumando en el banco antes de ir a limpiar el establo. «Buenos días», saludó Nastia. «Buenos días», gruñó el anciano, todavía bastante fuerte. «No puedes dormir». «Me encantan los paseos tempraneros», mintió Nastia, y se dirigió a las puertas. Caminaba con confianza como si conociera el camino. Después de pasar la arboleda familiar, caminó un largo rato por un sendero sinuoso entre campos cubiertos de maleza y hierba. «Es extraño que tanta tierra esté desierta», reflexionó la muchacha. Se dio cuenta de que estaba en la tierra de los Larionov. Estaba en su casa. Después de caminar otros 300 metros, vio las ruinas de una vieja casa. Había unas cuantas. Estaban perdidas entre abedules poco crecidos y pasarían desapercibidas a ojos desatentos. Una extraña emoción embargó a Nastia. Se tragó el nudo que tenía en la garganta y se adentró en la arboleda, que se había convertido en un monumento a la historia de sus antepasados. Nastia divisó inmediatamente a la mujer de pie junto a una pequeña colina. Llevaba el pelo suelto y el vestido
manchado de polvo y telarañas. Le hizo señas a la chica. «¿Qué quieres?», sollozó Nastia. «Ven, vamos a ver», susurró, aunque sus labios no se movieron. Cruzaron lo que antes era un patio y descendieron a la colina, hacia el río. Allí ella se detuvo, miró a sus pies y desapareció. Nastia se acercó al lugar y descubrió que estaba de pie sobre algo sólido, bajo una capa de tierra. Era una escotilla. Superando un repentino ataque de náuseas, la muchacha se agachó. Ya sabía lo que había debajo. Tendría la fuerza y el valor de llegar al final. Podría enfrentarse al creciente mal que impregnaba el lugar. De repente, un rostro pálido apareció ante ella, el rostro de Ilya. Claro que podría. Debía hacerlo. Necesitaba respuestas. Tras encontrar un trozo de hierro entre las ruinas, Nastia empezó a raspar la tierra y el musgo de la tapa de la escotilla, y pasó media hora. Con ambas manos agarró el pesado anillo y tiró. La tapa se resistía. Era demasiado grande y pesada. Agotada, Nastia se puso en 4 patas y apoyó las palmas de las manos en el suelo. En ese momento, sintió que una poderosa energía llenaba todo su ser, cada célula de su cuerpo, nutriéndola con una fuerza sin precedentes. Esta vez, la escotilla se abrió de inmediato. Vio la oscura, mohosa y húmeda escalera de caracol y encendió la linterna de su teléfono móvil. Con valentía, Nastia bajó. Reconocía ese lugar. Lo había visto en sueños 2 veces antes. De repente, una fatiga, un dolor, una desesperación abrumadora la invadieron, saturando las paredes de la tierra de la cripta. Una tumba. Pensó nada más subir el primer escalón. La realidad se difuminó y aparecieron visiones. Lo amaba. Ay, cómo lo amaba. La voz temblaba cerca del oído. ¿Por qué se le puso la piel de gallina? Vio a la joven Anastasia, apenas crecida, bailando con Ilya Sokolov. Se miraban con ternura, con afecto. Parecía como si no tuvieran más de 16 años. Luego, la ceremonia nupcial en el altar. La joven Anastasia y un hombre mayor con un gran lunar en la mejilla. Obviamente, el mismo Lanskoy mencionado en el libro. Luego, el dormitorio. Una chica asustada en la cama, su marido cerniéndose sobre ella como una nube de tormenta, agarrándola de las manos. Pero ella le empujó con tanta fuerza que él salió volando, golpeándole la cabeza contra la mesa, y la sangre se esparció por el suelo. Y ahora, Anastasia adulta estaba en la cama con su amado, Ilya. Luego, la boda de Katerina, donde Anastasia se quedaba de pie junto a la puerta y susurraba. Maldición. No se da cuenta de la atenta mirada de su padre, con miedo en los ojos. Entonces Anastasia, con un gran vientre redondo, grita de agonía en la cama. Su hijo, a punto de nacer. Una niña, una mujer vestida de blanco se lleva al bebé. Anastasia suplica que le dejen quedarse con la niña, pero su padre la encierra en la habitación. Entonces le llega una visión familiar. Su desdichada hija atrapada en un oscuro agujero bajo la tierra. Se retuerce, llora, sus manos buscan en el suelo y pared de piedra. De repente, una piedra se desprende de la pared y la tierra se derrama sobre sus manos. Después, su risa perversa y antinatural susurraba un conjuro y el fuego lo envolvía todo, consumiendo a todos los que estaban en la mansión. Es su venganza, una venganza aterradora por una crueldad terrible. Nastia no podía respirar. Ahora lo sabía todo, lo comprendía todo. Las hierbas, la tierra, el libro que misteriosamente acabó con ella, la maldición del linaje Sokolov. Ilya está en peligro, sigue en peligro. Ella debe salvarlo porque es la heredera de Anastasia, una bruja ella misma. Lo sabía con tanta certeza como sabía su nombre. Ahora conocía su origen, sus raíces. La cabeza le daba vueltas. Cuando volvió a la realidad, había una puerta delante de ella, rodeada de una oscuridad absoluta. La chica no tenía la llave. Extendió la mano y frotó la imagen familiar en la superficie de hierro fundido.
Oh Dios, una puerta de hierro fundido. Cómo temía su padre que su hija se escapara. Una voz susurró por encima de la puerta. Nastia, busca por encima del marco de azulejos. Y sus dedos sintieron algo frío y largo. Acercando el teléfono con la linterna al objeto, descubrió que era una llave. Se preguntó quién fue el último en tocarla. El príncipe Larionov. Introduciendo la llave en el agujero, la chica lo giró con esfuerzo. Un frío escalofriante y espeluznante la envolvió cuando la enorme puerta crujió. Por un momento, la muchacha se quedó allí, dudando si entrar o no. «Ve», dijo la voz. Ella obedeció. Era una cámara espantosa, oscura y helada. Había piedra por todas partes, junto con el olor de miedo y muerte. Nastia lo vio inmediatamente. Un pequeño esqueleto sentado cerca de la pared del fondo. Le saltaron las lágrimas. Sintió una pena insoportable por la niña, que durante 2 siglos no pudo encontrar paz. Y había abrazado una muerte horrible en este abismo de oscuridad y soledad. Y ella solo quería la felicidad, pero en lugar de eso fue traicionada por los más cercanos y queridos. «Quiero irme», susurró la figura. Miró a Nastia y la tristeza salpicó sus ojos. «Entiérrame». «¿Por qué intentaste matarla?» La maldición ya ha cumplido su propósito. La figura sacudió la cabeza. «Yo lo salvé. De no ser por mí, habría muerto». «Entonces, no le deseas ningún mal». Volvió a sacudir la cabeza. «Entiérrame». Nastia se acercó a los restos y algo brilló bajo el haz de luz de la linterna. Allí, entre las falanges blancas que una vez fueron dedos, yacía un anillo con una esmeralda, el mismísimo regalo de Ilya Sokolov. «Tómalo. Es tuyo». Con las manos temblorosas, Nastia cogió la pesada joya. De ella emanaba una energía que la muchacha sentía en cada fibra de su ser. Pero ya se había acostumbrado a esa sensación. Se quitó el cortavientos y colocó cuidadosamente los huesos, uno a uno. Tenía la cara empapada en lágrimas. Nadie en este mundo merece una muerte así. Logrando escapar, Nastia cerró los ojos. La brillante luz del día la golpeó. El sol estaba en lo alto del cielo. ¿Cuánto tiempo habría pasado? 2 horas, 3 horas. Miró a su alrededor, buscando un lugar adecuado. «A él. Llévame a él». La figura estaba cerca, transparente y etérea, pero por primera vez la expresión de su rostro era serena. Nastia sabía dónde estaban enterrados los antepasados de los Sokolov. Era un viejo cementerio detrás de la iglesia, donde ella ya había estado. Abrazando con ternura su carga, la muchacha caminó a la iglesia. Caminó y caminó, sintiendo la presencia de un fantasma detrás de ella. Finalmente, aparecieron las ruinas de la iglesia, y más allá, un viejo cementerio cubierto de maleza. Había al menos 100 lápidas, y Nastia empezó a caminar entre ellas. Inesperadamente vio una figura familiar. La lápida de Ilya Sokolov. La figura se apoyó en la lápida y cerró los ojos. Nastia no pudo contener las lágrimas. Encontró una pala improvisada, cogió una cruz de un escondite, cavó la tierra compactada durante mucho tiempo, raspando con las manos pequeños guijarros, hasta que pudo crear una pequeña fosa. En ella, junto con el cortavientos, colocó los restos de Anastasia, haciendo la señal de la cruz. Lo cubrió todo con tierra y colocó la cruz encima. La figura se quedó observando. «Gracias». Se miraron. 2 mujeres, pasado y presente. Anastasia bajó la mirada hacia el colgante que pendía de su cuello. «No sirve de nada. Déjalo aquí». La muchacha obedeció. Se quitó con cuidado la joya y la colocó sobre la tumba. La cubrió con tierra, y al levantar la vista en busca de Anastasia, se dio cuenta de que se había ido. Nastia regresó a la mansión.
cansada y agotada. Había anochecido. Caterina la recibió en el vestíbulo, con una mirada furiosa. «¿Dónde estabas? Acabamos de llamar a la policía», preguntó. «Salí a dar un paseo». «¿Todo el día?», asintió afirmativamente la chica. Ahora lo que menos le apetecía era hablar. «Querida, ¿estás aquí?». Nadezhda salió a su encuentro desde la biblioteca. Estaba radiante. «Buenas noches». «Saluda a Nastia». Forzó una sonrisa. «Tenemos noticias maravillosas». Tenía razón. Mucha razón. Ilya empezó a sentir las piernas. Hoy ha movido los dedos. «Soy infinitamente feliz». «¿Y cómo está ahora?». «Genial. Tiene una recuperación por delante. Volverá a casa pronto, pero no te preocupes. Tu trabajo te estará esperando. Será un reto para él durante un tiempo. Tal vez tienes hambre». «No, no tengo hambre, gracias», murmuró Nastia débilmente. Al llegar a su habitación se sumió en un profundo sueño. 3 meses después, Ilya empezó a moverse con la ayuda de muletas. Nastia no podía olvidar el momento en que fue a verlo al hospital y le enseñó el anillo que había encontrado en la cripta. Tuvo que contarle toda la historia de principio a fin. «¿Cómo pudiste ir tú sola?». «Tuve que hacerlo por ti, por todos». Ilya le apretó las manos y la miró a los ojos. Había tanta ternura, tanta calidez, que la muchacha luchó por tragarse el nudo que se le había formado en la garganta. «Anastasia, te quiero. Sé mi esposa». Esas palabras transportaron a Nastia al pasado siglo XIX. Y ahora se encontraba en un vals al son de la música. Sus reflejos parpadeaban en los espejos de los grandes salones de la finca de los Larionov. Tal tranquilidad y paz llenaban su alma en aquel momento. Habían pasado 2 años. En una pequeña habitación infantil brillaba una luz nocturna. La niña, agotada por los acontecimientos del día, dormía profundamente en su cuna. Era la hija de Nastia e Ilya. Había sido bautizada como Daria. Una pequeña cruz dorada brillaba en su cuello mientras dormía plácidamente, acurrucada en la almohada. El monitor electrónico de la niñera parpadeaba, con un botón verde en la pantalla, y la silueta transparente apenas se distinguía entre los pliegues, meciéndole suavemente por la ligera corriente de aire de julio que se filtraba a través de las cortinas. «Serás feliz, mi pequeña», susurró suavemente una voz. «Definitivamente, serás feliz. La maldición ha desaparecido para siempre».